El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad por la señal de Radio Caracas Radio, hoy jueves 28 de marzo del año 2019, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenia Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción, como todos los jueves, Pedro Urruchurtu. Además, recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes, nos encanta escucharles, así que pueden hacerlo a través del 0212-482-9750, 482-9750. De hecho, hoy además tendremos un programa de micrófonos abiertos, así que nos interesa mucho tener sus llamadas y por supuesto escucharlos, sobre todo para saber, bueno, cómo está su situación en estos momentos luego de estos incesantes apagones que hemos sufrido los venezolanos ya prácticamente 3 semanas de esta situación, y por supuesto también para discutir y hablar sobre la dinámica política, como lo que hemos estado viendo pues todos estos días. De igual manera, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter y Periscope @RCR750 y a través de nuestra plataforma web www.rcr.tv, la radio que se ve en caso de que haya cadenas, o para quienes nos sintonizan desde el exterior o en sus oficinas o en donde estén, para que también sigamos conectados por allí. Y bien, mucho que reflexionar, mucho que conversar en lo que han sido estos días, sobre todo estas últimas horas. Por supuesto, no deja de generar profunda indignación todo lo que ha venido ocurriendo y las consecuencias de estos, como les decía al principio del programa, incesantes apagones que cada vez generan más pérdidas, no solamente materiales, también humanas, y por supuesto más sufrimiento en la gente. Al régimen claramente no le importa. Además, cada vez es menos lo que pueden hacer en términos de mantenimiento y en términos de incluso recuperar el sistema, porque acabaron con ese sistema. La verdad es que no solamente la falta de mantenimiento, la corrupción, sino también, por supuesto, lo que ha sido un guión y una plena intención de, a través de la corrupción y del crimen, pues mermar la vida de los venezolanos. Pues aquí vemos las consecuencias, no solamente de lo que ha venido pasando en pues los diferentes complejos hidroeléctricos del país, sino pues en general todo lo que ha venido ocurriendo con este tema de los apagones. Por supuesto, los daños son incalculables a nivel material, a nivel humano. Cada vez que vemos las imágenes en hospitales de médicos que, debo decir, son si ya de por sí eran héroes, pues han sido el doble de héroes en esta coyuntura, en esta tragedia, no solamente por el hecho de operar o de salvar vidas o intentar salvarlas con lo que tienen a la mano, sino oscuras. Y por eso es que esto nos debe llevar mucho a la reflexión, porque honestamente este es un país que, si bien es cierto, está en apagón tras apagón, pues tiene 20 años a oscuras, y eso es algo que debemos comprender como venezolanos. La verdad es que cada vez que uno piensa en las consecuencias de esto, se reaviva el argumento de la urgencia de un cambio político, y hay que repetirlo constantemente. La mejor ayuda humanitaria que puede recibir Venezuela, la mejor recuperación del sistema eléctrico, la mejor recuperación de los servicios públicos es la salida del régimen del poder. No hay otra. No hay otra. Mientras estas personas que hoy usurpan el poder permanezcan allí haciendo sufrir a los venezolanos, mientras ellos se enriquecen, se roban lo que queda o sencillamente se atrincheran para sobrevivir, pues mientras eso ocurra, los venezolanos seguiremos padeciendo las consecuencias de la miseria, del socialismo y de la muerte. Y sí, hay que decirlo, nunca más socialismo, lo hemos dicho también en reiteradas ocasiones en nuestro programa, nunca más socialismo, pero también hay que entender que
Nunca Más Socialismo también pasa por un liderazgo que modele, un liderazgo que sea ético, un liderazgo que asuma las ideas de libertad y por supuesto las ideas que funcionan como las únicas posibles para que la libertad en realidad llegue a Venezuela y por supuesto la prosperidad, ¿no? Y muy importante esto porque hemos estado viendo en las últimas horas mucha confusión, también algunas molestias en la opinión pública. Ya vamos a hablar sobre eso, pero también tenemos noticias importantes antes de tocar este tema de la coyuntura política. El hecho de que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, recibieran a la primera dama de Venezuela, Fabiana Rosales, en la Casa Blanca, es una señal muy significativa, no solamente por lo que implica el reconocimiento de Fabiana pues como primera dama, sino también porque al final fue una voz que representó los intereses de los venezolanos en estas horas y quedó muy claro además en lo que fue la declaración de Donald Trump y también de Mike Pence que los Estados Unidos siguen muy firmes en lo que respecta a su posición frente a Venezuela, pero también con el agregado de pues la presencia de militares rusos en Venezuela. Prácticamente hicieron un llamado a que se retiraran y que todas las opciones están sobre la mesa, más con este tema de los rusos presentes en Venezuela, de lo cual también estaremos conversando porque, como les digo, han sido días de mucha confusión y una de las cosas que me ha preocupado muchísimo, lo he leído en redes, lo he escuchado incluso, se ha hecho viral, pues es este tipo de argumentación contra los Estados Unidos. Poco decir que la gente pues pretende liberarse a sí misma siendo rehenes y prácticamente de alguna manera menospreciar la ayuda que puede ofrecer los Estados Unidos por querer ser los protagonistas internamente en el país. Pero curiosamente esta gente no dice nada sobre la injerencia cubana ni la injerencia rusa en Venezuela. Yo siempre he dicho que me gustaría escuchar mucho más de estas personas que se quejan o vociferan contra los Estados Unidos y que creen que pueden solos enfrentar un régimen criminal como el que enfrentamos los venezolanos. También criticar la injerencia cubana y la injerencia rusa, que no es poca cosa, no solamente por la presencia que han tenido por años los cubanos, sino por este nuevo hecho que además evidentemente es una provocación y coloca, por supuesto, a los Estados Unidos en una posición en la cual tienen que responder. Esa es la realidad. Pero más allá de esto, muy importante este recibimiento que hace el día de ayer el gobierno de los Estados Unidos a Fabiana Rosales, quien además ha tenido una gira muy importante por algunos países de Sudamérica y un poco además en vista de la situación interna que pues Juan Guaidó está atravesando, no solamente con la detención de Roberto Marrero, sino por supuesto atender también lo que implica seguir llevando adelante pues los esfuerzos para el cese de la usurpación, por supuesto la transición y desde luego las elecciones libres. Sin embargo, vamos a hablar sobre eso porque siguen habiendo cosas que nos preocupan. También hoy, interesante lo que ocurrió en el Parlamento Europeo, se aprobó una resolución que de algún modo pues hay que decir fue una votación dividida en comparación con otras que hemos visto del Parlamento Europeo que han sido pues mucho más contundentes. Sin embargo, pues tuvo 310 votos a favor, 120 en contra y 152 abstenciones. Digamos, allí, parte de la resolución lo que buscaba era, en primer lugar, seguir acompañando al pueblo venezolano. También se generó un debate y una crítica a lo que ha sido el rol del Grupo de Contacto Internacional, que hasta hace poco su misión técnica estuvo en Venezuela y buscando, digamos, una salida electoral a la situación. También, por supuesto, el rechazo a la intervención militar por parte de los socialdemócratas europeos y, en general, el consenso, digamos, de una solución pacífica ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Sin embargo, digamos, siempre van a preferir la opción pacífica a través de elecciones libres, transparentes y creíbles. Sin embargo, no es menos cierto que muchos de estos países también entienden que se enfrenta a un régimen criminal y que parte de la argumentación de este debate tuvo que ver con comprender también la naturaleza de lo que se enfrenta y que ciertamente el estadio de las elecciones libres y transparentes digamos, va a existir, va a llegar, pero obviamente el llegar a ellas es lo que puede implicar o es, sin lugar a dudas, el mayor reto para la dirigencia interna y por supuesto para la comunidad internacional. Nosotros lo hemos dicho reiteradamente, no podemos solos.
no podemos solos, pero eso no quiere decir que estemos solos. Y además eso no quiere decir que no tengamos ni la fuerza, ni el liderazgo, ni la convicción para lograr el cambio. Lo cierto es que frente a un régimen como el que estamos hoy combatiendo, necesitamos desde luego el apoyo de las potencias de Occidente, como lo hemos estado viendo. Es un apoyo que se ha traducido en materia de sanciones, en materia diplomática, en materia de incluso presión a todo nivel, sanciones individuales, y que por supuesto irá escalando en la medida que se cierren las opciones y las vías de una solución institucional, que hay que decirlo, el régimen las ha cerrado desde el principio. El régimen de Nicolás Maduro, si nos remontamos, por ejemplo, al momento del referéndum revocatorio en el año 2016, desde ese mismo momento que se roba el referéndum revocatorio y le roba esa opción a los venezolanos, pues ha cerrado toda vía institucional para salir de la situación. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque el régimen es experto en ganar tiempo. Y frente a muchos comentarios y muchas, informaciones que han circulado sobre posibles negociaciones para eventos electorales cuanto antes, con participación del propio Nicolás Maduro, o eventuales procesos de negociación y diálogo para buscar una salida, pero que pasa porque Maduro sea candidato, etcétera, etcétera, hay que decir que hay que tener mucho cuidado con estas maniobras. Me atrevo a decir que la oposición no es tan ingenua para volver a caer en un juego en el que el régimen va a ganar tiempo y va a ganar, por supuesto, algún tipo de fuerza, poca, porque tampoco es que sus condiciones son las mismas que hace un año, son mucho más difíciles. Pero sí hay que tener cuidado con eventuales maniobras que permitan al régimen caer en una discusión, digamos, con la oposición, de ganar tiempo, de buscar un mecanismo de diálogo, de negociación. Ayer también lo decía Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, no hay ningún incentivo en este momento para conversar con Nicolás Maduro. Lo único que está sobre la mesa es definir el día y la hora en la que se va, y otras cosas que han dicho, como por ejemplo, el avión en el que se va, qué tipo de comida quiere en el avión, ese tipo de cosas, pero de ninguna manera pasar porque él permanezca en el poder. Sin embargo, hemos visto pues algunas informaciones que por confirmarse o no, pues no dejan de preocupar, porque sabemos que el régimen juega así y sabemos que hay actores dentro de la oposición que han permitido que ese juego también tenga y cobre fuerza. Y eso es muy importante decirlo. Por cierto, unas declaraciones muy desafortunadas del señor Francisco Rodríguez, que por mucho tiempo y sigue siendo parte del equipo de Henry Falcón, diciendo, entre otras cosas, que la situación eléctrica se arregla si Estados Unidos levanta las sanciones. Ese tipo de declaraciones hacen mucho daño, primero porque denotan una profunda ignorancia en cuanto a lo que es la situación que atraviesa el país. Sin embargo, yo me atrevo a decir que en este caso concreto no es ignorancia ni tampoco ingenuidad. Creo que es parte del mismo juego en el que precisamente el régimen busca ganar tiempo y oxígeno, y pues utiliza algunos voceros que le sirven para replicar sus intenciones y sus, sus aspiraciones de ganar tiempo. Y precisamente todos sabemos que las sanciones de los Estados Unidos, que además han sido individuales, y que las sanciones a PDVSA y a otras corporaciones todavía no se hace efectiva, por lo tanto no hay manera de echarle la culpa a las sanciones más colectivas, si se quiere, o a compañías. Han sido individuales, y todos sabemos además que las sanciones no han sido las causantes de la crisis. La crisis comenzó mucho antes. Así que el señor Francisco Rodríguez creo que debería dejar de decir cosas que lo único que demuestran es su interés en que el régimen permanezca en el poder. Y por supuesto no quiero dejar de referirme a lo que pasó el día de ayer en la presentación de la Operación Libertad por parte del presidente encargado Juan Guaidó. Por supuesto hay mucho malestar, he estado tanteando la opinión pública, y como yo lo decía ayer también en mis redes, a veces las presencias y las ausencias en una foto dicen mucho más que un propio discurso. Y creo que ayer, en un país donde ya de por sí había profunda desconfianza, había profunda incertidumbre, en momentos de profunda incertidumbre y de gran desconfianza hacia la clase política, pues una infortunada presencia en un acto público pues pudo terminar por socavar aún más la credibilidad de la gente hacia sus dirigentes, ¿no? Y creo que el mensaje hay que
el mensaje que se envía tiene que ser muy claro, porque muchos de quienes estaban en esa foto han sido personas que en su momento más bien jugaron para que las cosas no se dieran en torno a la libertad de Venezuela, y así lo han demostrado declaraciones, pruebas, denuncias. Sin embargo, bajo el argumento de que todos tenemos que estar en la foto, ahora pues nos dicen que pues sí, lo importante es la unidad, la prioridad es salir del régimen, pero la verdad es que frente a estas personas que estaban allí o que uno puede ver allí, la verdad es que hay mucha y se genera mucha desconfianza. Y lo peor, además, que hay que decirlo, es que responsabilizan al ciudadano, es decir, le dicen al ciudadano o acusan al ciudadano y a la opinión pública de querer destruir al presidente encargado, cuando en realidad son las personas que están a su alrededor, que lo leía hoy en redes, pareciera ser una especie de yunque que le han puesto un grillete, ¿no?, al tobillo, y que genera pues muchísima frustración en la gente y mucha incertidumbre, porque hay que recordar que muchos de esos actores fueron los principales defensores del diálogo y el oxígeno al régimen, nunca de la libertad definitiva de Venezuela, y terminaron por darle tiempo a ese régimen. Y hoy pues de algún modo pretenden decirnos divisionistas nuevamente, radicales nuevamente, y como yo lo decía, criticar las acciones de Guaidó no divide ni nos hace divisionistas. Quienes critican, que tampoco son minoría, no pretenden que fracase Juan Guaidó, sino que por el contrario lo haga bien. Y también hay que decir que la confianza se gana rodeándose de quienes la inspiran, de quienes la promueven, de quienes con su presencia y sus acciones la hacen existir, no con quienes la socavan y no con quienes de algún modo nos dicen que quieren salir de esto, pero la verdad es que conocemos sus intenciones. Así que hoy me tomo además un poco lo que fue la argumentación de Sonia Chocrón, escritora, en sus redes sociales, que decía y le daba un consejo al presidente Juan Guaidó con todo respeto y confianza, que tiene que escuchar al ciudadano de a pie, oír lo que la gente piensa sobre fotos, retratos, personas que lo rodean y que él ha decidido que lo rodeen, también sobre las ausencias de esas fotos y también sobre las declaraciones de sus funcionarios o de gente que lo representa o de gente de su partido, porque al final tiene que prestar atención. El ciudadano es su capital y el ciudadano es el que al final lo ha puesto allí con la confianza que le han brindado. Y parte de la confianza que Juan Guaidó ha recibido como presidente encargado ha sido porque precisamente se había alejado y representaba otra visión de la política, distinta a la que veníamos viendo con estos comportamientos. Y por supuesto esa foto de ayer a mucha gente le cayó mal. Así que esa es la reflexión, escuchar al ciudadano de a pie. El ciudadano es su capital y si quiere conservar su confianza, pues lo mejor es que los escuche. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, como todos los jueves, por la señal de Radio Caracas Radio. Y bueno, como les dijimos al comienzo del programa, hoy tenemos un programa de líneas abiertas. Queremos hablar con la gente, queremos escucharlos, así que en primer lugar queremos saber cómo está su situación en este momento después del apagón, que para muchos no ha terminado, hay que decirlo, es decir, para todavía muchos están bajo la desgracia de estos incesantes apagones. Entonces queremos saber su situación, los que puedan comunicarse y por supuesto si necesitan algún tipo de ayuda, servicio público, pues estamos precisamente a la orden para ayudar a esparcir el mensaje y que llegue a cuantas personas sea posible. Y también queremos preguntarles, bueno, su percepción de lo que ocurrió el día de ayer en ese acto del lanzamiento de la Operación Libertad. ¿Cree que esa operación realmente apunta a liberar a Venezuela? ¿Cree además que el simulacro que se ha planteado era lo que había que proponer ayer? ¿Y qué opina además de esa foto que todo el mundo ha criticado y que a pesar de hablar de la unidad, pues a muchos les causó ruido? Así que vamos a hablar sobre eso. Queremos escuchar su opinión sobre esa foto y quienes estuvieron en esa foto. Así que recuerden que pueden llamarnos a través del 482-9750, 0212-482-9750, 482-9126, 482-9126, 482-9388, 482-9388, 482-0844 y 482-1488. Así que ya saben que tenemos líneas abiertas para escucharles y pues también tener comunicación con ustedes. Y un poco recordando el tema del apagón y pues sabiendo que todavía gran parte de Venezuela sigue a oscuras. El país realmente sigue a oscuras porque el régimen sigue en el poder, pero digamos, con las consecuencias del apagón, no puedo dejar de recordar La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Este es un libro, por supuesto, es la obra más popular de Ayn Rand, que como sabemos es una pensadora objetivista, es una novela además. Y digamos, lo interesante de esto es cómo, siendo por supuesto una distopía en la que por supuesto se habla por supuesto de, digamos, todo lo que puede ser una sociedad próspera, una sociedad avanzada hacia el capitalismo, etcétera, cómo precisamente las actitudes, las personas, las políticas, los vicios pueden terminar por acabar con una sociedad próspera y entre otras cosas cómo entonces desde cada quien, desde su visión muy individual, opta por sobrevivir o no, salvar o no sus propiedades, sus riquezas en función de no sucumbir ante los intereses de los enemigos del individuo. Así que es una obra muy interesante. Leerla además nos conecta con apagones, con quiebra, con por supuesto con cómo se acaba con la propiedad privada. Así que a todos quienes quieran leerla, se los recomiendo. Es una obra muy interesante que sobre todo para entender lo que ha sido el régimen, porque es una obra muy vigente, a pesar de que tiene muchísimos años, una obra muy vigente para entender incluso cómo el Estado interviene en la economía y cómo acaba con ella, entre otras cosas. Tenemos varias llamadas en línea, vamos con la primera. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. ¿Seré yo? Sí, usted, la escuchamos. ¿Cómo está? Bien, Mercy de Baruta. Hola, Mercy, ¿cómo está? Bien. Mire, yo no sé cuál es el prurito por esa foto. Todo el mundo dice que necesitamos la unidad, que no sé qué más. Sí, el señor Guaidó solo no puede hacer. Si todos se unen, está bien. ¿Cuál es el problema? Eso es como que si una persona está muriéndose y mi peor enemigo tiene la medicina. Entonces me muero por no aceptar esa medicina. ¿Ah? Quizás si yo acepto esa medicina, el enemigo cambia de criterio.
Y la otra cosa es que el bendito Falcón ese debe de reunir a los periodistas nacionales e internacionales y decirle al señor de la ONU, el Guerrero, y a los chinos diciéndole que él no aceptó los resultados de esa, ¿cómo se llama? Del CNE. Y que él expuso sus problemas por el cual no aceptó, porque eso fue una vagabundería. Debería de hacerlo Falcón. Por lo demás, Capriles siempre no ha estado ahí usurpando ¿cómo se llama? La democracia. Tiene un programa en Radio Caracas. Y yo nunca lo he visto hablando mal de esa cosa. Al contrario. No es que yo esté defendiendo a Capriles, pero lo que yo quiero decir es que toditos tenemos que unirnos. Muchas gracias, señora Mercy. Bueno, sí, ciertamente es una opinión muy válida, en el sentido de decir que todos hacemos falta en la foto. Pero cuando evaluamos comportamientos, cuando evaluamos lo que ha ocurrido, cuando evaluamos lo que ha pasado en la historia reciente de Venezuela, también sabemos que hay sumas que restan. Y eso hay que también tenerlo muy en cuenta. Nadie dice que en un contexto de recuperación democrática estos actores, por supuesto que podrán ser parte de esa vida democrática. Y eso es parte de lo que tenemos que reflexionar como sociedad. Pero la pregunta que hay que hacerse es si es con esos sectores realmente podemos alcanzar la libertad. Y hay sumas que restan, y eso hay que decirlo. Sobre todo porque sí, a lo mejor su enemigo puede querer ayudarla, ciertamente, pero al final también dicen por ahí que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y lamentablemente la sociedad venezolana le ha tocado aprender de la peor manera el comportamiento y las actitudes de muchos de sus dirigentes que, diciéndose de oposición, le han hecho el favor al régimen y han ganado tiempo. Y hay que decirlo con total responsabilidad. Por supuesto, todo aquel que quiera salir del régimen, que haga todo lo posible por salir del régimen y que demuestre con hechos a la transparencia, a la luz de los ciudadanos que quiere lograrlo, por supuesto que será bienvenido a esa ruta. Pero quien no esté dispuesto, como lo ha sido en el pasado, que no lo han estado, pues tiene que hacerse a un lado. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. ¿Cómo está? Buenos días, le saluda Jorge Suárez. Hola Jorge, gracias por llamar. ¿De dónde nos llamas? Mire, yo me muevo entre Vista Alegre y Prado del Este. Perfecto. ¿No? Y en los dos sitios, en ambas circunstancias, siempre hemos vivido la misma situación, ¿no? La falta de luz y la falta del agua. Ahora bien, Pedro, mira, yo quería decir un poquito con respecto a lo que estaba hablando, estás tocando el punto. Sí. A mí me parece que es bastante controversial. Controversial es estar y controversial también es no estar. ¿Por qué te lo digo? Bueno, digamos, tú estás, digamos, en cierto modo o expresamente o explícitamente, para decirlo mejor, alineado con, digamos, con los puntos con María Corina Machado, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, María Corina es una persona muy respetable, absolutamente respetable, absolutamente, digamos, una mujer muy arrojada y, digamos, que va, digamos, al grano en muchas cosas. Sin embargo, como todo ser humano, en algunas cosas puede haber fallado. Entonces, si en una tarima no hablemos de los dirigentes, sino de lo que ellos representan, digamos, en cuanto a las opiniones políticas que están en el país, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, la Causa R, etcétera, etcétera, y no aparece un representante de 20 Venezuela, que pudo haber sido María Corina o no, u otro, o la fracción 19, no sé cómo que le llaman usted, 16 de julio, cualquiera puede pensar que también esa autoexclusión que ustedes se hacen, o esa limitación de no estar presentes allí, pues da a entender que también se pretende, digamos, ir por una línea muy distinta y quizás un poco más abrupta, ¿no? Ese es un punto de vista que yo no necesariamente lo puedo compartir, sino que simplemente lo expreso como cualquier mente que puede pensar algo. Ahora, cuando estamos hablando también de esta postura política que tienen en cuanto a aplicar al 187, artículo 187, ordinal 11, Guaidó ha explicado 2 o 3 veces que eso no puede ser así aplicado como para
como si fuera una declaración de guerra, vamos a decir así. Y tú sabes qué me preocupa, Pedro, honestamente, que como hay una Asamblea Nacional Constituyente, también esa Asamblea Nacional Constituyente pudiera también decir, como hace para todas las cosas, cuando tú lanzas una marcha, ellos lanzan otra, ¿verdad? Entonces ellos pudieran decir, bueno, si ustedes lanzan sus 187, ordinal 11, nosotros también vamos a pedir nuestros 187, ordinal 11, a ver qué es lo que sucede. Entonces, hay muchas cosas que están puestas sobre el tapete que son bastante graves, Pedro, y que hay que medirlas y ¿cómo se llama? Moderarlas de una manera bastante concienzuda. Entonces yo quisiera de verdad que en estos momentos se necesita, digamos, actuar con bastante sentido común y ver no lo que a mí me conviene, sino lo que nos conviene a todos. Muchas gracias, Pedro, por tu atención. Muchas gracias, señor Jorge. Fíjese, aquí le contesto, digamos, yo no puedo contestar por María Corina Machado, obviamente ella es la que debe responder porque no estuvo allí, tampoco puedo responder por 20 Venezuela, pero sí le puedo decir una cosa. Mucho de lo primero que hay que decir es que en esa tarima en gran medida estaba parte o quienes en algún momento suscribieron un acuerdo unitario del cual 20 Venezuela no es parte, ¿no? Y eso es importante decirlo, pero además hay que decirlo también que en este sentido la posición que se ha asumido es que también pasa mucho por entender quiénes son los que están allí y qué tanto conviene estar allí, si ese es el punto o no. Porque depende, usted lo decía muy bien, depende de lo que se representa. Y al final es un tema de principios y de valores. Y cuando al final vemos allí que no hay una coherencia y no hay además una credibilidad, no hay confianza por parte del ciudadano, pues como lo decía, hay ausencias que pueden decir mucho más que estar allí presentes, y esa es la realidad. Y sobre el 187.11, pues a mí lo que me preocupa es que también se ha hecho creer que en Venezuela es posible una especie de guerra civil, cuando en realidad que hay una enorme mayoría que está unida en torno a un mismo sentido, que es el de salir del régimen. Aquí no hay dos bandos enfrentados. Y eso es lo que nos han hecho creer o nos han querido hacer creer, cuando en realidad aquí lo que se está pidiendo es un grito de auxilio por parte de la ciudadanía que está obviamente afectada y afligida por lo que está ocurriendo. Tenemos un par de llamadas más. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días, Pedro, ¿es conmigo? Sí, con usted, ¿cómo está? Buenas tardes, Pedro, ¿cómo te va? Es Leo Arrieta de Coche. Gracias por llamarnos, señor Leo. Mira, Pedro, escuchando yo al amigo que me antecedió, yo creo que aquí por esas esperas y que dándole vueltas y buscándole que esta situación, la otra, esa es la larga que se le está dando a este régimen, Pedro. Cuando nosotros entendamos que el problema es el régimen, ¿cierto?, y que nosotros no podemos, como decía mi abuelita, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Bueno, entonces entenderemos e iremos en verdad al foco del quien le está haciendo daño al país. Y con respecto a esa foto, es verdad, chicos, esos han sido colaboracionistas, vamos a entender que estos han sido colaboracionistas. Fíjate tú, ahí está el señor que habló allí, el 16 de julio se hizo, mira, uno de los actos más bellos de la democracia, y al ratico salió el señor Henry Ramos, a los días salió el señor Henry Ramos parando todo ese movimiento para llamar a elecciones de gobernadores. Pero no conforme con eso, se disfrazaron también y fueron llamando a unas elecciones de consejos municipales, ¿sí? Y todos ellos en sintonía con este régimen. La única que se opuso a todo eso que nos llevaban era al matadero, y me disculpa cómo me voy a expresar, pero voy a decirlo coloquialmente, mi hermano, quienes nos llevaban al matadero eran esas personas, esos personajes que estaban allí en la tarima. Y María Corina le dijo, no vamos a elecciones, no nos prestemos para esto. ¿En qué está basado hoy el régimen, Pedro? Para que estas personas que me antecedieron escuchen, el régimen ahora está basado ante las Naciones Unidas, de que ellos son legítimos porque fueron unas elecciones, y quienes la avalaron, el señor Henry Falcón, el señor Claudio Fermín, el señor Eduardo Fernández, ¿sí? Y por debajo de cuerda, todos estos señores colaboracionistas que hoy aparecen en esa tarima. Entonces, y para recordarle también que el 187, numeral 11, que está proponiendo María Corina y la fracción 16 de julio, es para que se tenga en la mano, porque como dice Guaidó, ¿sí?,
que todas las cartas están sobre la mesa, también tengamos todos los artículos de la Constitución sobre la mesa para cualquier urgencia o emergencia que haya y tenga que echarle mano al 187, numeral 11. Que no sean egoístas son ellos. Imagínate tú, si se tiene un mes proponiendo ese artículo de la Constitución, que es válido porque es constitucional, y no han comenzado ni una discusión con él, ¿cómo será si mañana o pasado mañana hace falta? Pero yo también les hago un reclamo a la Asamblea Nacional. ¿Por qué no han dicho nada, Pedro? Que tenemos aquí a los rusos, que llegaron unos aviones rusos y son incapaces de decir a la Asamblea Nacional que ellos no autorizaron esa entrada de esos rusos aquí. Pero sí, le están echando al 187, numeral 11, porque lo propone María Corina Machado. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, señor Leo. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días. ¿Su nombre y dónde nos llama? Juan González. ¿Qué tal, señor Juan? ¿De dónde nos llama? Estoy llamando acá de Montalbán. El asunto es el siguiente. Primero, la Constitución no tiene aplicabilidad mientras esté el régimen mandando. Eso lo sabemos todos. Se puede invocar el 187, ordinal 11 y todo lo que tenga la Constitución, ¿verdad? Pero no se va a prestar. Sin embargo, si lo hace la parte contraria, que es el gobierno, ahí sí tiene aplicabilidad. Ejemplo, véase como el ciudadano Maduro invita a los colectivos a defender la revolución. No se supone que eso está enmarcado dentro de la ley del odio. ¿Qué pasa cuando lo hace uno de la oposición? Ahí sí le caen enseguida, ¿verdad? O sea, la Constitución se aplica para unos, pero para otros no. Entonces, ahí no hay aplicabilidad. Vamos a empezar por allí. Segundo, Guaidó es un elemento inteligente. Tiene que mantener allí a unas personas que de alguna manera le han hecho daño, le han causado molestias. Pero hay que, así como decimos en el barrio, eso se les da su quita. ¿Por qué? Porque ellos están sumándome algo. En el momento que se tome una decisión real de un gobierno como tiene que ser democrático, establecido bajo las bases de unos comicios legales, valga la redundancia. Entonces, esos elementos quedarán afuera. Ahí está Ramos Alú, está el señor Falcón, el otro. Entonces, hay que darle su oportunidad. Ok, se tomó las fotos y ya, pero eso se le da su quita. Ellos llegan. Y entonces, cuando yo los tenga allí, yo me voy dando cuenta del mal o del bien que pueden causar. Yo esperaría más sobre el mal que pueden causar, pero después yo los quito de allí. Pero por ahora, la idea es sumar, no restar, la idea es multiplicar, no dividir. Guaidó yo considero que un elemento inteligente, sáquese la foto, tienen una oportunidad, reivindíquense. La sociedad sabe quiénes son. Vamos a hablar lo que dijeron estos días los cabilleros. Hecho toda la historia del señor Ramos Alú, cómo está su familia, que no es culpa de él, trabajando con el gobierno, también enchufado, también parapeteado. Yo nunca he visto al señor Ramos Alú ni ninguno de los grandes cacaos, ni el gobierno, ni oposición, haciendo la cola en un supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cómodos, eso es perfecto, pero Guaidó se ve que es un hombre que representa la unidad. Él no puede restar, tiene que sumar. Dicho esto, lo que me queda decir es la Constitución no tiene aplicabilidad. Vale, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. En los hospitales persiste la intermitencia del servicio eléctrico. La Unión Europea instó este jueves a evitar toda acción que pueda incrementar la tensión en la crisis política que vive Venezuela luego de la llegada al país de aviones militares rusos con efectivos. El diputado Freddy Superlano expresó su rechazo al llamado que hizo nuevamente Nicolás Maduro a los denominados colectivos para frenar las protestas que se puedan generar en el país. Bueno, sí, es lo que le queda a la dictadura en este momento. No es otra cosa que amedrentar, no es otra cosa que utilizar estos grupos armados, que ellos le hacen llamar colectivos, porque todos sabemos que es el AMPA que se ha organizado alrededor del régimen para ver cómo puede coaccionar o cómo puede limitar cualquier movilización de los ciudadanos. Sin embargo, ante esto, pues también consiste la Operación Libertad. La Operación Libertad tiene varios flancos, pero todo es tema organizativo para la orientación y sobre todo para lo que tiene que ver la movilización y comunicación de los ciudadanos en este momento donde tenemos nosotros que encontrar el cese de la usurpación. Es decir, lo que presentaba el presidente Juan Guaidó ayer no era otra cosa que la herramienta ciudadana para que conjuntamente con otros elementos como Asamblea Nacional, partidos políticos, sociedad civil,
Periodismo Democrático, Voluntarios por Venezuela y comunidad internacional, podamos nosotros ejercer una presión simultánea, sistemática, y podamos rebasar de manera organizada el terror que el gobierno nos quiere implementar, en este caso, como le decía ayer, con las fulanas VH o con los fulanos colectivos. Más allá de nuestras fronteras, al menos 30 personas murieron tras ser arrolladas en Guatemala al ser arrollados por un camión. Y en los deportes, en el fútbol inglés, el Manchester United confirmó este jueves la contratación de Ole Gunnar Solskjaer como técnico permanente para los próximos 3 años. 11:40. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Recuerden además que estamos levantando los reportes de si tienen servicio eléctrico o no en este momento, así que pueden también usar el hashtag reporte RCR en Twitter para pues estar atentos, y también por supuesto a través del 0212-482-9750. Recuerden que tenemos las llamadas abiertas para conversar con ustedes y saber de su situación, y bueno, por supuesto también sus comentarios frente a lo que está ocurriendo en Venezuela en estos días. Con respecto al par de llamadas anteriores que se quedaron en el tintero, pues la opinión, pues yo sí creo que por haberles dado azuquitas, como me decía el señor que llamó en la última parte, por haberles dado tanta azuquita a estas personas y tanta confianza es que hemos llegado hasta acá, porque precisamente por creer que a través de ellos o con ellos podía alcanzarse un resultado de la libertad de Venezuela, pues se le dio mucho tiempo al régimen. Hay que reconocerlo, es decir, el hecho de que estén o no en esa foto ayer o hoy, hay que reconocer cuál fue su rol durante mucho tiempo en este país. Hay que reconocerlo. Que ¿para qué sirvió el supuesto intento de diálogo? ¿Para qué sirvió las fulanas elecciones que no fueron tal cosa? ¿Para qué sirvieron realmente? Y eso hay que decirlo, y es una de las reflexiones que tenemos que hacer como ciudadanos. Por supuesto que en su momento todos seremos necesarios para empujar este país hacia adelante. La pregunta clave en todo esto, como lo he venido diciendo, es ¿quiénes son los que realmente están comprometidos con la libertad de Venezuela y están dispuestos a liberarla? Y eso es la reflexión que tenemos que hacer. Tenemos una llamada más en línea. 2, nos dicen por acá. Bien, muy buenos días. ¿Su nombre y dónde nos llama? Buenos días, Pedro. Es Beatriz de Baruta. Hola, Beatriz. Gracias por llamar. Gusto. Mire, primero que todo quisiera preguntarle a quién usted pondría en esa foto. Si usted fuera un pintor o un fotógrafo, por favor, me encantaría saber a quién usted pondría. Yo no estoy de acuerdo con varios de los de la foto, pero el problema con María Corina es que ella siempre ha jugado a la desunión. Por ejemplo, aquí en Baruta, en la época de Carlos Vecchio, y luego en las últimas elecciones en Táchira. Entonces, quizás María Corina debería de también jugar un poco a la unión, no con los que ella esté en desacuerdo, pero un paso a la unión. No con los corruptos, pero un paso a la oposición. Muchas gracias, hasta luego. Vale, muchas gracias por su llamada. Bueno, precisamente, si usted lo decía, la unión, no con los corruptos, no con los colaboracionistas, etcétera, etcétera, por algo no estuvo ayer en esa foto. Pero más allá de esto, más allá de esa reflexión, yo no creo que hacer política en función de principios, en función de hacer lo correcto y precisamente de decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo y de fijar posiciones, aunque a mucha gente no le guste o no sean populares, yo lo decía en estos días, decir lo correcto, hacer lo correcto, aunque no sea popular, es lo ético, pues
creo que eso en gran parte ha sido el comportamiento de estos actores y precisamente hacia ellos, si usted me pregunta quiénes estarían en esa foto del día de ayer, pues todos aquellos que hayan actuado en función de eso, realmente comprometidos con el rescate de la libertad y la democracia de Venezuela y quienes gocen de la confianza de los venezolanos, que podría decir que son muchos actores, incluso líderes sociales, líderes comunitarios, líderes políticos que han servido verdaderamente a la causa de la libertad. Tenemos otra llamada en línea. Muy buenos días. ¿Su nombre y de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí, con usted. Mire, le habla María Rivero, de aquí de la avenida Francisco de Miranda. ¿Cómo está, señora María? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por llamar. Muy bien, o sea, muy mal, porque no tenemos luz, no tenemos agua, Exacto. no tenemos dinero, no tenemos comida. Y ustedes le hacen el juego a María Corina. María Corina, yo se lo he dicho a ella personalmente, es una divisionista. Ella divide, ella está dividiendo lo poco que nos queda de... No puede ser que nosotros los que hemos luchado porque somos pueblo, ustedes se dejen porque de seguro que están pagos por el banco ese que dicen de los delincuentes financieros. De seguro que es eso que les pasa a ustedes, porque ella sí tiene dinero, la familia de ella ha tenido dinero toda la vida, han sido ricos toda la vida, y ella es la única divisionista que hay aquí. Yo no quiero a Henry Ramos, pero sí quiero a Capriles, y Capriles es un caballero y un señor. Yo no quiero a Rosales, yo no quiero tampoco al otro que era de Barquisimeto. Pero no puede ser que María Corina esté empeñada en dividirnos. No ve lo que estamos pasando trabajo. Yo tengo un nieto que no tengo ni leche que darle. Y ella dividiendo y pagándole a ustedes de un banco, quién sabe de dónde será. Gracias por llamar, señora María. El consejo que le daría en este caso, todos los martes María Corina tiene su programa de radio aquí en RCR, puede llamarla directamente y le puede comentar y le puede preguntar sobre su posición política y si realmente ella considera que ha dividido a la oposición. ¿Tenemos otra llamada en línea? Bien, como les decía, vamos a... pausa, corte. Ok, vamos al corte y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Bien, les decía en cuanto a nuestras frases, porque queremos además también tener frases como todas las semanas. Yo ayer ponía un ejemplo. Imagine que usted está secuestrado en un cuarto sin luz, maniatado, a ciegas, bajo control de un grupo criminal. Lo vigilan, golpean, amenazan a cada rato. Sabiendo que puede contar con ayuda externa, usted dice que no, que puede liberarse solo, quebrar a los secuestradores y ser protagonista de ellos. Y también decía que El perfecto idiota latinoamericano, ese libro famoso de Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, decía que el perfecto idiota latinoamericano, versión Venezuela de estos tiempos, es aquel que siendo opositor al régimen, vocifera contra Estados Unidos, pero no se refiere ni con un mal pensamiento a los cubanos, por ejemplo. Eso es pequeñez mental, resentimiento y no comprensión de la realidad. Y también decía que
citando a Chris Datt, una frase que la puso hace ya, me atrevo a decir, hace 3, 4 años en Twitter. Tantos años nos durmieron elogiando a la paciencia como virtud que olvidamos la utilidad de desesperarse a tiempo. Bien, tenemos espacio para quizás quienes quieran llamar, todavía tenemos unos minutos para quienes quieran seguir conversando con nosotros. Recuerden que estamos además levantando el reporte acerca de su situación con respecto al servicio eléctrico, desde donde nos llaman. Pueden hacerlo también utilizando el hashtag reporte RCR en Twitter. Y también pueden comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750. Bien, tenemos un par de llamadas al aire, así que vamos a atenderlas. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días. Sí, buenos días. Encantada de poder participar y gracias por la oportunidad. Gracias, su nombre y de dónde nos llama, por favor. Señora Victoria Fuentes de Santa Mónica. Gracias, señora Victoria. En vista de la confusión tan grande que tiene la gente, yo también quiero decirle a las otras personas que han llamado que el problema es que del símil que puso la señora de la persona que está enferma y le llevan una medicina, también es el problema de que a lo mejor esa señora, ese paciente que se está muriendo, a lo mejor ya ha tenido 2 o 3 veces esa misma persona que le ha llevado un remedio y la está matando poco a poco y todavía le dice ya muriéndose que le va a llevar otro poquito de medicina y resulta que lo que la está es matando. Eso es lo que nos ha pasado con toda esta gente que estamos seguros que son los que nos han llevado a esto porque tuvimos demasiadas oportunidades de haber salido de esta tragedia que tenemos y sabemos todos quiénes son los que salieron en esa foto, tienen su mano metida también en este sufrimiento que tiene este pueblo. Así que esa señora que se cuide de quién le da una medicina, que vea bien quién es el que le va a dar poquito de sangre o que le va a dar un remedio. Gracias por la oportunidad. Gracias. Y bueno, parte de la reflexión que esto nos lleva también a entender es que la desconfianza la han provocado ellos mismos, esos mismos dirigentes. Es decir, la gente en su momento creyó, aceptó, participó, porque además, hay que decirlo, no se le puede pedir más al ciudadano. El ciudadano ha hecho todo lo que se le ha pedido, todo. Marchar, protestar, votar, aceptar incluso confiar en supuestos diálogos, confiar en supuestas farsas. Ha hecho de todo, hasta creer en farsas electorales. Y obviamente la respuesta de esa dirigencia política que no ha estado a la altura ha hecho que la gente desconfíe. Y eso hay que entenderlo. Y eso además parte de nuestra propia responsabilidad allí sí como ciudadanos para cuestionar al poder. Y eso hay que decirlo con total responsabilidad. Así que gracias por su llamada. Tenemos una llamada más al aire. Muy buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Muy buenos días, Pedro. Mi nombre es Ada Carrillo. Yo soy la señora que en el primer apagón te llamé por la falta del oxígeno. Gracias, señora Ada. ¿De dónde nos llama? ¿Nos puede recordar? De la parroquia La Pastora. Gracias por llamar, señora Ada. Sí, mire, nosotros tenemos electricidad hoy. Okay. No tenemos agua, no tenemos internet, tenemos CanTV hoy. Ayer tampoco teníamos. Yo necesito un servicio público, Pedro. Adelante, sí, por favor, díganos. Necesito clonazepam de 2 miligramos. Yo tengo convulsiones por mi condición de oxígeno dependiente y no tengo la pastilla, ya se me acabó. Y estoy convulsionando. Mi número de teléfono es 0412-368-0376 y mi casa es 863-5011 y el producto es clonazepam de 2 miligramos. Muchas gracias, Pedro. Dios te bendiga. Amén. Gracias por llamar, señora Ada. Ya saben, un servicio público. Quienes puedan ayudarla pueden comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas o directamente también con la señora Ada, quienes puedan ayudarla en esta emergencia. Bien, amigos, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por acompañarnos otro jueves en Aquí será la libertad. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.